sin pelos en la lengua, claro y directo. Así predicaba nuestro pastor Chusito. El 31 de diciembre de 1978, él predicó Doctrina para Bautizos. Escuchémosle. San Mateo 28, del 18 al 20. Dice el texto de 18 de San Mateo 28. San Mateo 28. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Unidos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre bendito, te rogamos que nos asistas con el poder de tu Espíritu Santo para el estudio de esta mañana. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Solo tú puedes cambiar el corazón, solo tú puedes dar firmeza en la fe. Por eso te pedimos que por medio de tu palabra, Señor, nos ayudes, nos bendigas. Los hermanos que van a ser bautizados, los que ya fueron, los que todavía no quieren bautizarse, habla, Señor, al corazón de todos, Dios mío, por Jesucristo te rogamos. Aleluya. Pueden sentarse. Vamos a ver si es posible que nos alcance el tiempo. Escuchen los que ya fueron bautizados, los que se van a bautizar y los que todavía no quieren o no sientan hacerlo. Quiero asustarlos un poquito antes de entrar de lleno en el estudio. Demas fue bautizado y se perdió. Himeneo y Alejandro, dice en la Biblia, fueron bautizados y fracasaron y se perdieron. Judas Iscariote fue bautizado y se fue al infierno. Otros hermanos y hermanas que fueron bautizados se perdieron. La Biblia dice, a ver, San Mateo 24, dice, síganme con la vista: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cierren sus Biblias, miren para acá. Judas fue bautizado y se perdió. Demas fue bautizado y se perdió. Alejandro fue bautizado y se perdió. Aquí dice, muchos tropezarán, caerán. Y muchos, y se aborrecerán unos a otros. Habla de los cristianos. El cristiano que aborrece a su hermano es un fracasado, no importa que sea bautizado. Dice, muchos falsos profetas se levantarán de entre los bautizados. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos de los bautizados. Y mucho, por haberse multiplicado la maldad entre los bautizados, el amor de muchos bautizados se enfriará. Esta es una triste verdad, hermano. ¿Por qué fracasan los bautizados? Es posible que algunos hermanos que van a ser bautizados estén pensando, ahí está, ¿qué tal si mejor no me bautizo? Algunos que no han querido bautizar dirán, precisamente, por eso no me he querido bautizar. Pero espérese, esa es una parte del estudio solamente. Yo quiero decirle en esta mañana que cuando el Señor dice, venid a mí, no está jugando con nosotros. Él ha dicho, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Está escrito en un himno, el alma que anhele la paz que hay en mí, jamás en sus luchas la habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca la puedo olvidar. ¿Por qué entonces estos hermanos que he citado han fracasado? ¿Por qué la Biblia dice que muchos bautizados fracasarán y se perderán? Esto no depende de Dios, hermano. Les voy a decir, porque les ha pasado lo que el pueblo de Israel. El pueblo hebreo no tomó en serio a Dios. Y eso es lo que pasa.
Muchos hermanos han fracasado y posiblemente muchos fracasarán de los bautizados porque juegan con Dios, no toman a Dios en serio, y a eso se debe, hermanos. Pero si usted que ya fue bautizado, usted que piensa bautizarse, si es usted sincero con Dios, si en verdad tiene deseos de amar a Dios y de llegar al final de su carrera, aunque el mismo diablo en persona quisiera perderlo a usted, no podrá. Gloria al Señor. Nunca fracasará usted. Escúcheme, hermano y hermana. Nunca fracasará usted si usted es sincero con Dios. Si en el profundo de su corazón usted desea amar a Dios, nunca fracasará. Es posible que tenga debilidades, es posible que haya temporadas de frialdad espiritual, de lucha, porque hay que luchar. Pero si usted es sincero con Dios, nunca fracasará. En el estudio de esta mañana, quiero darles 3 maneras, o 3 medios, o 3 formas, si ustedes quieren, para nunca fracasar. Si usted sigue estos 3 pasos, jamás en su vida fracasará usted. Vuelvo a repetir, aunque todos los diablos quieran destruirlo a usted, nunca podrán destruirlo, nunca podrán hacerlo fracasar. Si usted sigue estos 3 pasos, estas 3 maneras de ser un verdadero cristiano. Vamos a ver, escuchen estas 3 maneras. Primero, instrucción para ser bautizado. Segundo, sinceridad al ser bautizado. Tercero, obligación moral, espiritual para obedecer lo que nos enseña la palabra de Dios. El hombre y mujer que obedecen estas 3 cosas, nunca, 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 jamás serán unos fracasados. Aunque tengan un carácter fuerte, aunque tengan debilidades, no importa, jamás fracasarán. Vamos a estudiar estas 3 cosas. Primero, instrucción para ser bautizado. A ver, Juan 6, 28 y 29. 6, 28 y 29 dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que les ha enviado, en el que Él ha enviado. Pongan atención. ¿Por qué se van a bautizar ustedes, hermanos? ¿Por qué se bautizaron? ¿Por qué entraron al camino de Dios? ¿Qué es lo que hace que ustedes estén en la iglesia? ¿Porque este templo nos gusta? ¿Porque pudiera estar mejor que algún otro? Si usted entra al camino de Dios, por eso va a fracasar. ¿Por qué? Porque ahí está mi comadre, porque ahí están mis amigos, por eso me entrego ahí. Esa es una equivocación. Por eso fracasan muchos. Porque muchas veces entran al camino y se bautizan sin tener un encuentro con Cristo, hermano. La persona que se va a bautizar, antes que todo, debe de tener un encuentro con Cristo. Quiero decir, debe de creer en Él. Estos judíos le preguntaron al Señor: ¿qué haremos para hacer las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Dios ha enviado, su Hijo Jesucristo. De manera que usted entra al camino de Dios creyendo en Cristo. Cristo, Cristo, bendito sea su nombre. Por Él, creyendo en Él, entramos al camino de Dios. Muy bien, Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Podemos repetirlo? Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Acuérdense, hermanos y hermanas, que entramos al camino de Dios por el evangelio. Gloria al Señor. No se nos ha anunciado otra cosa sino el evangelio.
Acuérdense que se nos ha enseñado una doctrina. No se nos ha enseñado a guardar el sábado, no se nos ha enseñado el mormonismo, no se nos ha enseñado, hermanos, ninguna otra secta, se nos ha predicado el evangelio. Piense en dónde usted, ¿por qué se bautiza usted? Usted se bautiza porque ha creído en Cristo y porque se le ha enseñado el evangelio. Cuando las personas se olvidan de la doctrina que recibieron, entonces fracasan. Cuando se apartan de la enseñanza primordial. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que usted va a edificar una casa y pone la piedra principal, como dice la Biblia, y sobre esa las demás hasta poner el techo. Si después de hacer una casa muy hermosa, muy bonita, muy bien arreglada, usted le quita la piedra principal, todo se viene abajo. Es lo que pasa con muchos. Ponen el cimiento, se entregan a Cristo, reciben el evangelio y se bautizan, a Dios la gloria, y empiezan a edificar una casa espiritual, empiezan a consagrarse, a servir a Dios, a ser buenos cristianos. Ya que pasó el tiempo, entonces sacan el cimiento. Viene otro con una doctrina nueva, en lugar de consultar con el pastor y decir, hermano, a mí me han dicho esto, ¿usted qué dice? Si le falta enseñanza, hermanos, enséñenme. Sino que le saca, es decir, se olvida de la base. Eso es lo que le pasó a los Gálatas. Después de creer en Cristo empezaron a guardar el sábado y a circuncidarse, y Pablo les dice, insensatos, ya cayeron de la gracia. Habiendo comenzado con el Espíritu, se quieren perfeccionar en la carne. Hermanos, nunca fracasaremos si permanecemos en la doctrina que recibimos cuando entramos al camino de Dios. Yo no soy un teólogo, soy su servidor, pero estoy dispuesto a ayudarle si usted le meten o quieren meterle otra doctrina, o si llegan lobos rapaces a su casa con otros libros o otro tipo de Biblia. Aquí estoy para servirle, quiero ayudarle. Pero si usted quiere hacer un lado la base donde usted entró al camino de Dios, usted se va a perder. Mucha gente no consulta con su pastor, no pregunta, no investiga, y entonces saca la piedra principal de su fe, se olvida de la sencillez del evangelio y luego quiere ser muy sabio. Pues yo no sabía, pues creo que me han engañado. Esta es la verdad. Había un hermano que continuamente venía aquí, hermano, y mire, yo creo que era encontrado la verdad. Y luego le explicaba, lo dejaba satisfecho. Después de un tiempo volvió a venir, hermano, mire, me han enseñado, yo creo que ahora sí encontré la verdad. Hasta que un día le dije, oiga, ¿dónde anda usted juntando tanta basura? Yo no le enseñé estas cosas. ¿De dónde va a estar juntar basura? ¿Va a estar pepenar diablos por ahí? ¿De dónde ha sacado todo esto? Nomás se andaba metiendo por donde quiera, se andaba metiendo. Como dice la Biblia, investigando, y que nunca acaban de aprender. Hermanitos, preguntémosle a Cristo, bendito sea el Señor. Se nos olvida que cuando encontramos el evangelio recibimos el perdón, gloria a Dios. ¿No es así, hermanos? Si al encontrar el evangelio sentimos paz, recibimos el perdón, sentimos que Cristo nos perdonó, no es una obra suficiente para saber que estamos en la verdad, gloria al Señor. Número 1, la instrucción antes de ser bautizado. Por eso yo no pido, sino exijo que los hermanos y hermanas que van a ser bautizados estén conscientes que han creído en el Hijo de Dios. Yo no estoy pidiendo que se sepan toda la Biblia, ni que sean perfectos, tampoco, porque nadie lo es, sino que hayan tenido un encuentro con el Señor, que hayan creído en el Hijo de Dios, que hayan abrazado el Evangelio. Por eso dijo el Señor, id y predicad el Evangelio. Se ha visto algunas ocasiones en algunos bautizos donde hay unas personas, hermanos, aunque sea con buena intención, ándale, bautízate, ay no, pero de una vez, ándale, pero qué dirán, pero mejor dirán, y como que lo están obligando, y aquel, pues presionado por los demás, se bautiza. Esa persona, de seguro que es muy difícil que permanezca en el camino, hermano. El que va a bajar a las aguas del bautismo porque dice, yo me bautizo porque Cristo me ha salvado, porque yo he creído en el Evangelio, porque el Señor ha venido a mi corazón y por eso me bautizo. Si alguno está titubeando, no lo haga. Usted todavía no se arrepiente de sus pecados.
El que se arrepiente, dice como el eunuco etíope, aquí hay agua, ¿qué impide? Bendito sea el Señor para siempre. Muy bien, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria al Señor. Escuchen bien. ¿Qué libro se nos enseñó para entregarnos al Señor? ¿No fue la Biblia, hermanos? ¿Qué libro tenemos que seguir estudiando? ¿No es la Biblia? Nunca se apartará este libro de la ley, de día y de noche meditarás en él, dice la palabra de Dios, para que guardes lo que está ahí. Por favor, escúchenme bien. Yo les he dicho y les he recomendado que lean libros, pero depende qué libros. No les estoy recomendando la magia negra, ni la blanca, ni ninguna otra cosa. Por eso ahí tenemos una selección de libros en la biblioteca. Y si algún libro hay alguna cosa mala, tráigalo, yo estoy dispuesto a ayudarle. Pero muchos hermanos, creyéndose ser sabios, compran un montón de libros que tienen un montón de basura, los demonios allí impregnados en sus páginas, en doctrinas, y creen aprender mucho, hermanos, y resulta que acaban equivocándose. No estamos impidiéndole que usted investigue. De eso se trata, de investigar, porque la verdad viene de la investigación. Pero Dios, acuérdese que Dios ha puesto ministros, y la Biblia dice que todo hermano y hermana debe de obedecer a su pastor. Si usted quiere fracasar, nomás no obedezca al pastor. Haga como muchos: yo no estoy sujeto al hombre, dicen muchos. Yo no soy mandado por los hombres, yo me manda Dios. Entonces Dios se equivocó. Entonces Dios se equivocó al poner ministros. Ahora, el ministro desde luego tiene que ser pues una persona que su vida moral responda a lo que explica. Yo no estaría dispuesto a obedecer a un ministro que me habla una cosa y vive otra, que lleva una vida sucia. Seguro que no. Pero si me enseña la palabra de Dios, debo de obedecer. Bendito sea el Señor. Yo no les puedo obligar a ustedes que me obedezcan, ni tampoco soy aquí el jefe de ustedes. Soy el servidor de ustedes, hermanos. Y si la Biblia dice que ustedes deben de obedecerme, no porque yo sea su papá o una especie de jefe, sino porque soy el servidor de ustedes. Y la Biblia dice que los ministros velan por las almas. En este tiempo de rebeldía la gente se rebela contra toda autoridad, incluso contra los ministros. Dice: no, el ministro no. ¿Quién es él? ¿Por qué debe estar sujeto a él? No lo haga y usted va a fracasar. Estoy dándole los secretos como un cristiano nunca puede fracasar, nunca fracasará. Se nos instruye primero, se nos enseña antes de ser bautizado. Acuérdese de la enseñanza que usted recibe para ser bautizado. Usted conoce un Salvador, no muchos, a Cristo Jesús. Usted, para ser bautizado, recibe el Evangelio de Jesucristo, no recibe otra doctrina. Si usted permanece en ese Evangelio, nunca fracasará, jamás fracasará. Esta no es la única iglesia donde se predica el Evangelio, hay muchas. Es posible que alguna ocasión, por causa de su trabajo o por alguna otra razón, usted pueda ir a otra iglesia por trabajo, por cambiar de ciudad. Busque un templo, una iglesia donde se predique el mismo Evangelio que usted recibió para ser bautizado. Bendito sea el Señor. Se le habla de un libro, la Sagrada Escritura. Si usted no quiere fracasar, necesita leer la palabra de Dios, si es posible todos los días, no como una superstición para que nos vaya bien en el día o como un amuleto de buena suerte. No, hermanos, sino para conocer la voluntad de Dios, para andar dentro de la voluntad de Dios, la palabra del Señor. Yo tengo que explicarles esto porque a veces los hermanos que fracasan tienen cada disculpa tan ridícula, tan fea. ¿Por qué no vienes, hermano? Hay mucha hipocresía. Fulano de tal, mira cómo anda. Miren, la hermana, cómo anda. Yo no quiero estar ahí. Pues eso no se le enseñó. A resumidas cuentas, ¿a usted qué le importa lo que hagan los demás? Así dice el Señor cuando Pedro le dijo
al Señor que dice, si yo quiero que este quede hasta que yo venga a ti, ¿qué le dijo el Señor? En la Biblia católica dice que le dijo a ti, ¿qué te importa? Si yo quiero que quede Juan. Si usted está fijándose en los demás, entonces usted ya se convirtió en juez de la iglesia, se convirtió en fiscal. No, Señor, usted no va a responder por los demás, usted responde por usted mismo. Y acuérdese que cuando se le predicó el Evangelio, no le prediqué la iglesia, ni le prediqué un ministro, le prediqué a Cristo, bendito sea el Señor. Entonces cuando los hermanos se fijan, los demás fracasan porque dicen, aquel hace esto, aquel hace aquello, ¿qué le interesa? Ponga su mirada en el Señor Jesucristo. Los ministros tenemos autoridad para disciplinar, incluso para expulsar de la iglesia a un rebelde, a una persona sucia. La Biblia nos autoriza para echarlo de la iglesia vergonzosamente. Pero usted no debe de fijarse en eso. El que Judas haya vendido a Cristo no afectó a Mateo, ni a Felipe, ni a Juan, ni a nada. Pedro después dijo, Judas se fue a su lugar, se suicidó y se perdió. Pongamos otro en su lugar. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, usted va a ser bautizado porque ya creyó en el Señor. Amén. Porque usted recibió a Cristo. Usted recibió el Evangelio. Mientras usted permanezca, el Evangelio nunca fracasará. El día que quiera cambiar el Evangelio por el sabatismo, por el mormonismo, por el espiritismo, por alguna otra cosa, usted se va a hundir, va a fracasar como han fracasado algunos. Hermanos, que Dios nos guarde. El segundo punto. Primero, instrucción. Y luego, bautismo. Ahora, entramos al acto del bautismo. Dios es espíritu, dice la Biblia. Y los que le adoran en espíritu y en verdad deben de adorarle. Entonces, ¿por qué es necesario agua? ¿Por qué es necesario pan y vino para recordar al Señor? Si puro espíritu, ¿para qué esas cosas? ¿Por qué? Hermanos, cuando Dios establece una cosa, Él es Dios y Él sabe lo que hace. Y todo lo que hace lo hace bien. Él ha dicho que hay que bautizarse. Y el único hombre en el mundo que nunca debía de haberse bautizado es Cristo, porque nunca cometió pecado. Sin embargo, siendo el más santo, el más puro, Él se bautizó. Cristo fue bautizado, hermanos. Qué sorprendente, ¿verdad? A mí me llena de gozo mi corazón, hermanos, y me maravilla que Cristo haya sido bautizado también. Fue bautizado como cualquier otro hombre, pero Él no tuvo pecados que confesar. Muy bien, fíjese en lo que dice en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero dice, los que recibieron la palabra. ¿Por qué se bautizaron aquellos, hermanos? Porque recibieron la palabra, ¿verdad? Si usted piensa bautizarse para ver si así se alivia de su enfermedad, no se bautice. Esa es una equivocación. Si usted piensa bautizarse porque su novio o novia son bautizados y usted tiene que bautizarse, si no, no se puede casar, usted está cometiendo un pecado. El bautismo debe de ser solamente porque se recibió la palabra de Dios. Cuando usted recibe la palabra de Dios, la condición para que usted se bautice es que reciba la palabra de Dios. No se bautice para que cambie su suerte, para que se alivie de enfermedades, para que se componga la situación, nada de eso. El que se bautiza debe de bautizarse solamente porque recibió la palabra de Dios. Ahora, 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Pongan atención aquí. El bautismo, hermanos, es la confirmación pública exterior de una salvación interior que ya se recibió. La persona se bautiza no para ser salva, sino porque ya fue salvo.
y confirma su salvación en el bautismo. Cuando la persona viene al bautisterio está diciendo, aquí estoy, demuestro en público que yo soy hijo de Dios, que soy cristiano, ya me entregué al Señor y reniego contra el mundo, contra los vicios, contra la mentira, la maldad. Me sepulto en las aguas juntamente con mi Cristo y de aquí en adelante soy para el Señor. Aleluya. Aquí dice el bautismo que corresponde ahora nos salva, es decir, confirma lo que ya se recibió. Eso significa que las personas que no son bautizadas no están salvas, no han confirmado su salvación en el bautismo. Ahora, una persona que esté enferma, bueno, ella puede ser salva sin bautismo, porque hay causa de fuerza mayor que le impide bautizarse. Una persona que esté en la cárcel y allí reciba a Cristo y allí se muera sin bautismo es salva. No se pudo bautizar porque está en la cárcel y fue salva sin bautismo. Pero las personas que pueden bautizarse y no se bautizan no están salvas porque no han confirmado su salvación en el bautismo. Aleluya, gloria al Señor. Hay muchas ideas acerca del bautismo. No estamos aquí en plan de crítica de otras iglesias, cada ministro es responsable de lo que enseña. Bautismo a la luz de la Biblia solamente es sumergido en las aguas. Siempre que la Biblia habla de bautismo, habla de muchas aguas, muchas aguas, muchas aguas. No tantita agüita rociada en la cabeza. Hay iglesias evangélicas que bautizan así, pues allá los ministros responderán. Pero la Biblia enseña, hermanos, que el bautismo es símbolo de sepultura. Por eso la persona se sepulta en las aguas. Solamente se mete y se saca del agua. Ese es el bautismo. No es otra cosa. Hay aspersión y inmersión y efusión. Efusión es un chorro de agua, aspersión es tantita agua rociada, inmersión es lo único que es bautismo. La persona que está rociadita en la cabeza no está bautizada a la luz de las Sagradas Escrituras. Por eso yo lo reto a usted que lea la Biblia. Le estoy hablando la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. El bautismo se aplica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos dicen, ¿por qué? Yo no sé, pero Dios lo ordenó. Bendito sea el Señor. Basta con eso. Jesucristo dijo, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que Cristo manda, eso se obedece. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Bautismo, ¿a qué edad? Ahora vamos con la edad. ¿A qué edad se debe de bautizar la gente? Cristo fue bautizado hasta los 30 años. ¿Necesitaremos cumplir 30 años para bautizarnos? No. La persona, hermanos, puede bautizarse cuando es responsable de sus actos. Amén. ¿Qué quiero decir? Que una persona solamente puede bautizarse cuando es responsable de sus actos. Un niño no es responsable. El Señor dice que son inocentes. Dejad los niños venir a mí. Un niño no debe de ser bautizado. La Biblia nunca habla de bautismo de niños. Se inventó después que los compadres, que los padrinos, que los representantes, esas son ideas netamente de hombres, no son las ideas del Señor, hermano. Para que una persona se bautice, está explicando, necesita arrepentirse, necesita recibir la palabra, necesita recibir a Cristo, necesita comprender el Evangelio. Un niño no es responsable de sus actos. Una persona que esté enferma de la mente tampoco es responsable de sus actos. Nadie, no hay un tribunal que juzgue un loco porque no tiene oportunidad de defenderse ni de declarar. Así que una persona enferma de la cabeza o de la mente no debe de ser bautizado. Si usted pregunta, ¿y qué va a hacer de ellos? Solo Dios. Hay cosas que solo Dios las sabe, hermano. Y gracias a Dios por eso, bendito sea el Señor. Él es el único. Bueno, una persona que no está arrepentida tampoco se debe de bautizar. Por eso las personas se bautizan cuando son responsables de sus actos. Ahora, ¿a qué edad? Yo creo que en esta mañana muchas madres y padres me van a decir, mi muchacha ya tiene 18 años, no tiene juicio.
Puede ser que no tiene juicio, parece que no tiene juicio, pero lo que no tiene es temor de Dios, porque sí sabe lo que hace, sí sabe lo que hace. ¿A qué edad? He dicho, cuando son responsables, hay algunos muchachos de 10, 12, 13 años que francamente son tan inocentes como uno de 6, y hay muchachos como de 8 años o de 9 que son tan terribles como uno de 20 o 25. El desarrollo mental, el desarrollo de entendimiento. Una persona, hermanos, debe de ser responsable de sus actos. Cuando el muchacho se da cuenta lo que es bueno y malo, cuando siente que hizo algo malo, está capacitado para que se le enseñe la palabra de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis que en aquel día Juan dice que vio los muertos grandes y pequeños. ¿Y por qué hay grandes y chicos? Porque hay pecadores grandes y hay pecadores chicos. Así que una persona puede ser bautizada cuando sea responsable de sus actos. Los padres cristianos deben de preparar a sus hijos para el bautismo, pero es que ellos sientan, mamá, yo quiero bautizar. Si mi padre murieron o mis tíos murieron en sus pecados, yo me bautizo y mi bautismo le sirve allá en el otro mundo. Esa es una idea satánica, hermanos. No hay ninguna porción en la Biblia, el asunto es individual. Ni siquiera si mi padre viviera o mi tío o mi hermano, es un asunto individual. Yo les explico esto porque algunos hermanos han fracasado por esto. Se les enseña que para bautizarse la persona necesita arrepentirse, entregarse, por supuesto necesita estar viva. Y si después duda de esta enseñanza y piensa que puede bautizarse por sus parientes que están en el otro mundo, eso es un fracaso en la vida espiritual, hermanos. ¿Por qué tiene que bautizarse la persona? Primero, porque el Señor lo ordenó. Segundo, porque, hermanos, a la luz de la Biblia, las cosas que se usaban en el tabernáculo de Dios, había agua allí, agua separada, especial, un agua dedicada para lavar las cosas que estaban dedicadas a Dios para el uso de Dios. Juan el Bautista vino bautizando simbólicamente en eso. Después Cristo ordenó el bautismo. Como hemos anunciado otras ocasiones, cuando usted va y compra algo para la cocina, no lo usa luego, primero lo lava. La persona que se entregó al Señor debe de bautizarse como una señal que está ya dedicado, limpio. Y aquí San Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo. La persona que se bautiza aspira a una nueva conciencia, una nueva vida, una nueva forma de vivir, y por eso se bautiza. Bendito sea el Señor para siempre. Hermanos, el bautismo es algo sencillo, no se cobra dinero ni nada, solamente las personas que están enfermas pues no se pueden bautizar, algo les impide su estado físico, pero los demás, el Señor ha dicho que hay que bautizarse. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, tan importante es que la Biblia habla de símbolos del bautismo. El pueblo judío, más de 500,000 de personas fueron bautizadas en un día, cuando se abrió el mar Rojo y pasaron en medio del mar, agua por un lado, agua por arriba, por todos lados. La Biblia dice que Noé, su mujer y sus hijos fueron bautizados en el diluvio, rodeados de agua por todos lados. Bendito sea el Señor para siempre. Si usted mantiene estos principios, estas enseñanzas, nunca fracasará. Si usted tuviera oportunidad de platicar con los hermanos que han fracasado, verá que muchos de ellos le salen con cosas que han olvidado este principio, hermano. Ahora viene lo principal. 3 cosas para nunca fracasar. Instrucción antes de ser bautizado. Por eso recuerden, hermanos, que siempre que bautizamos hermanos, no bautizamos hermanos que llegaron ese día al templo. Por lo regular, cuando un hermano se bautiza, es porque tiene tiempo de estar viniendo, tiene tiempo de oír la palabra de Dios, y ese día se le instruye, de manera que ninguno de ustedes llega al bautismo ciego o amarrado contra su voluntad. Por su propia voluntad, después de creer en el mensaje, ustedes se bautizan. Se bautizan por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
en esta forma demostrando que creen en un Dios creador, en su Hijo Redentor del mundo y en el Espíritu Santo que se encarga de ayudarnos a mantener esa salvación. La tercera y última cosa, hermanos, escúchenlo, es obligación moral de obedecer lo que dice la palabra de Dios. Pongan atención en esto que les voy a decir. Ustedes me han oído decir muchas veces, no es obligatorio, ni dar dinero, ni venir al templo, ni cantar himnos, ni orar, porque Dios no obliga a nadie, hermano. Si nosotros no queremos volver al culto, lo podemos hacer. Pero si nosotros nos llamamos cristianos, si un día recibimos a Cristo y bajamos a las aguas del bautismo, estamos obligados por la conciencia, hermano. Estamos obligados por la conciencia cristiana de venir a los cultos, de cumplir con nuestros deberes cristianos. Acuérdense de por qué los dije. Por nuestra conciencia cristiana. Si nosotros no queremos, no lo hacemos. Si nosotros no queremos venir, no venimos. Si no queremos leer la Biblia, no la leemos. Si no queremos tomar la Santa Cena, no la tomamos. Si no queremos pagar diezmos ni cooperar, lo podemos hacer. Pero traicionamos lo que un día recibimos, hermano. El hermano o la hermana que se aparta, que no obedece la palabra de Dios, está diciendo, yo solamente jugué cuando me bauticé. Estaba yo jugando, mi cristianismo fue una farsa. Eso está demostrando con hechos la persona que se aparta de Dios, que no cumple con sus deberes, nadie lo obliga, pero está traicionando sus propias convicciones. Eso es la verdad, hermano. Luego, no nos preguntemos por qué fracasan los cristianos. Pues si dejan de venir a los cultos, si la palabra de Dios que se les está diciendo, lee hermano, investiga, ven a los cultos, ven a las oraciones, no obedecen, a poco tiempo están en la borrachera, en la adulterio, en la fornicación, en la mentira, en la farsa. Y dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanitos, hay una razón por qué. Nunca fracasará aquella persona que es responsable de sus actos, que en verdad se entregó a Dios de todo corazón, y como entregado a Dios, su conciencia le obliga por su conciencia y no lo hace contra su voluntad, sino con gozo sigue el camino del Señor. Aleluya. Hay otra cosa. A veces decimos, bueno, una persona que se aparte de los cultos tiene que ir al fracaso. Eso sí. Hay personas que dicen, ¿y qué cosa hago allí? Lo mismo predican. Bueno, hace 2000 años que se está predicando el Evangelio, gracias a Dios. No tenemos otro mensaje. Si usted deja de venir al culto y viene dentro de 5 años, usted me va a oír predicar a Cristo otra vez en la misma forma. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios por este mensaje. Bueno, pero sucede otra cosa. Hay personas que no faltan a los cultos, que tienen sus Biblias y que se saben más textos que un testigo puede hacer. Y que se ve que oran mucho y de repente, ¿sabes? Que ya cayó en la borrachera, que ya se llevó una mujer, que ya robó. ¿Qué pasó? Si el hermano no faltaba a los cultos y oraba y la hermana pues tan fiel y tan bonito que hablaba, ¿cómo es? Entonces, yo le voy a decir por qué. Porque todo eso que hacía era como una máscara nada más. Adentro no había nada. Acuérdese que Judas Iscariote era predicador. Judas Iscariote era el tesorero de los 12. Judas Iscariote oraba por los enfermos. Judas Iscariote era un ministro de Dios. Pero la Biblia dice que traía el diablo adentro. Que era un ladrón. Que al mismo tiempo que aparentaba amar al Señor, amaba el dinero. Y Judas presentaba una máscara nada más. De allí es donde inventaron el asunto del carnaval. Ya ven que en el carnaval se ponen máscaras. Salió de allí, hermano, de lo de Judas. Si un cristiano viene al templo, ora y lee su Biblia, pero adentro está aparentando, a la larga se va a demostrar lo que traía adentro. Y allí se ve que hay hermanos y hermanas que oran, que leen su Biblia, que ven al culto, y de repente salen con una cosa tan asquerosa, tan sucia. ¿Qué pasó? Todo lo que tenían era pura apariencia, no había nada
oraban hipócritamente, leían y no creían lo que leían. He ahí la razón, hermanos, por qué fracasan los cristianos. Miren, hermanos, nosotros no estamos enfermos de la mente, no estamos ebrios, hermanos, sabemos muy bien nuestro estado interior, ¿o no, hermanos? Seguro que sí. Todos sabemos nuestras debilidades, nuestras tentaciones. Cada hombre, cada mujer sabe si ya no siente al Señor, si ya está perdiendo la fe, pues es el momento de que usted diga: Señor, sálvame. Señor, ya no te siento como antes, ya no me saben las oraciones. Y no solamente eso, usted puede decirle a sus hermanos más allegados: hermanos, oren por mí porque se me está agotando la fe. Gloria a Dios, aleluya. ¿Para qué cosa es la iglesia? ¿Para qué es? Incluso cuando algún hermano o hermana fracasa o vemos que está decayendo, no falta quien se acerque: hermano, ¿qué pasó? Arrepiéntete, este es el camino, ya te estás desviando. Hermana, vuelve al camino, ¿qué pasó? Siempre hay quien le esté tendiendo la mano. Pero, hermanos, la Biblia dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Siempre hay una esperanza para aquel que está decayendo, para aquel que está sintiendo que ya no siente a Dios. Para aquel que ha fracasado en algún pecado, siempre hay una voz que le dice: humíllate, arrepiéntete, ese no está bien lo que haces. Si usted desobedece, no habrá esperanza. Esa es la verdad, hermanos. Obligación moral, espiritual. Escuchen, hermanos, por la salvación que tanto le ha costado a Cristo, por nuestra conciencia de cristianos, tenemos la obligación de investigar la palabra de Dios para que nunca vayamos a caer. Tenemos la obligación de venir al culto, no a ver a los hermanos, sino a clamar al Señor, a darle gracias por la vida que nos da, a pedirle que nos proteja, que nos guarde. Tenemos obligación, hermanos, con nuestro Señor de contribuir para que su obra siga adelante. Si no queremos hacerlo, no lo hagan, pero nosotros vamos a recibir las consecuencias. Escuchen bien, el ser cristiano en este mundo es una de las cosas más delicadas, hermanos, y de más responsabilidad ante Dios y ante los hombres. Hay de aquellos que se alejan, hay de aquellos que haciendo un lado a Cristo, teniendo en poco la sangre que Él derramó, se alejan del camino, se alejan del templo poniendo por pretexto cualquier cosa. En aquel día, hermanos, no habrá misericordia, lo dice la palabra de Dios. Tenemos obligación moral. Mateo 28:20, es un texto que leímos al principio: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Queremos que el Señor esté con nosotros, hermanos? Si el Señor está conmigo, aunque el diablo se arrime, allí está el Señor. Si el Señor está en nuestra casa, el hogar nunca fracasará, hermano. Si el Señor está junto allí con el matrimonio, nunca fracasará el matrimonio. Si el Señor está en el corazón de la señorita nunca fracasará. ¿Y cómo va a estar con el Señor con nosotros? Nosotros podemos decirle: Señor, yo quiero que estés conmigo, quiero que estés conmigo. Pero hay una forma, hermanos, segura para que Dios esté con nosotros. ¿Saben cuál es? Aquí la dice: enseñándoles que guarden las cosas que les he mandado. Si usted guarda la palabra de Dios, allí está el Señor con usted. Porque el Señor es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es Cristo. Si guardamos la palabra de Dios, Él está allí. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos días estará? ¿Hasta cuándo, hermanos? Ahora, ¿cómo se le va a enseñar a usted si usted no viene al culto? Yo no tengo tiempo para ir a predicarle a su casa. Es posible que en alguna enfermedad, algún consejo especial, usted me llama, yo voy. Pero usted tiene obligación de venir al templo a adorar a Dios, a alabar su nombre, a orar y a escuchar la enseñanza. Bendito sea Dios para siempre. Bueno, ahora Cristo dice: enseñándoles que guarden. Usted puede venir a oír, pero si no obedece, ¿de qué sirve?
Hagan lo que se les enseña, hermanos, es la palabra de Dios. Yo no les estoy enseñando mis ideas, yo trato de ayudarles enseñándoles lo que Dios dice, lo que Dios quiere que obedezcamos. Y ustedes deben de obedecerles si no quieren fracasar. Un texto más, Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Otra vez, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A ver, no se espanten con esto que les voy a decir. Muchos de los hermanos que son bautizados, podemos decir casi todos, todavía tienen ciertos amarres. Están amarraditos todavía en muchas cosas. Algunos porque acostumbran no pagar sus deudas, otros porque son algo supersticiosos. Aunque ya se bautizaron, ya recibieron a Cristo, todavía andan con sus temores y cargando sus amuletos y algunos dudando de muchas cosas. Son ataduras, hermanos. El hombre, la mujer que se bautiza es salvo por Cristo, es perdonado, pero está amarrado en muchas formas. La Biblia dice que en tanto que el heredero es niño, es igual que el esclavo. ¿Cómo se le pueden al cristiano quitarle sus malas mañas que trajo en el mundo? Hay muchos cristianos bautizados con muy malas mañas, muy mal vocabulario, muy malas costumbres. Aunque sea atrás de la puerta se fuman un cigarrito por allí y van por allá con los amigos. Y hermanos, ¿cómo se nos va a quitar eso? Solamente con la palabra de Dios, bendito sea el Señor. La Biblia, hermanos, viene a fortalecernos, a enseñarnos que no tengamos miedo de los espíritus malos, que podemos echarlos fuera. La Biblia nos fortalece para romper aquellas ligaduras. Por eso Cristo dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos y llegarán a conocer la verdad, y la verdad los libertará. Aleluya. Yo conozco muchos hermanos de muchos años, en varias partes de la República y aquí en Tuxtla, por años y amarrados todavía con muchas cosas, atados allí, sufriendo todo el tiempo. Nunca pueden romper esas ataduras porque no investigan la Biblia, porque no escuchan la palabra de Dios, amarrados con pecados, y cometen un pecado y vienen a confesarlo a Dios, y al rato lo vuelven a cometer, lo vuelven a confesar, y todo el tiempo nomás están llenando el costal y volviéndolo a vaciar, y volviéndolo a llenar y volviéndolo a vaciar, como cuando éramos católicos. Todos los domingos confesamos lo que hacíamos todos los sábados, y el próximo domingo otra vez. Hermanos, esa no es la voluntad de Dios. No somos perfectos, nadie es perfecto. Pero si permanecemos en la Biblia, si permanecemos en Cristo, si estudiamos la palabra nos va limpiando, fortaleciendo, llenándonos de espíritu para romper aquellas cosas. El apóstol Pedro en una ocasión negó al Señor 3 veces. Y blasfemó y hasta agarró una espada y por poco mata a un hombre. Pero Pedro no siguió siendo el mismo. Después fue lleno del Espíritu Santo, siguió con la palabra y fue un gigante en la fe. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. 2 últimos versículos. 2 de Corintios 5, 17. Pues lo podemos recitar, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora Romanos 6, del 1 al 4. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Al nombre de Dios. El primero de nuestros textos dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí dice: somos sepultados con Cristo en el bautismo por la gloria del Padre, para que así como Él resucitó, nosotros andemos en ¿qué, hermanos? ¿Andemos en qué? Vida nueva. ¿Pueden repetirlo? Vida, nuevas canciones. ¿O no es así?
¿O seguimos cantando lo mismo de antes? ¿Verdad que no, hermano? Aquí tenemos 500 himnos tan solamente y 150 salmos en la Biblia. Tenemos docenas de coritos. Las canciones que cantábamos se acabaron. Nuevas costumbres. Les dije una ocasión, nueva costumbre civil. Antiguamente no obedecíamos a las autoridades. La Biblia dice que seamos obedientes. Los hermanos que tienen sus niños deben de irlos a sentar allá en el civil, porque así se ordena. Los hermanos que no son casados civilmente y viven juntos deben de casarse, porque hay que obedecer, nueva vida. Antiguamente todo era la idea, ¿dónde va a haber un baile? ¿Dónde va a ir con don fulano? Todo eso se acabó, hermanos, se acabó. Es posible que algunos hermanos o hermanos bautizados todavía les esté gustando el baile, se den sus escapadas por allí. Pues mientras ustedes no busquen a Dios, esa costumbre lo puede llevar al fracaso a usted, lo puede hundir. Se acabó el alcohol, hermanos, porque Cristo rompe las cadenas, bendito sea el Señor, aleluya. Se acabó esa costumbre de ofrendar a los muertos en el día ese de Todos Santos que le dicen. Esas son costumbres paganas que Dios condena. Los que se fueron salvos o no se fueron salvos, ya están en el otro mundo. Dios prohíbe que tengamos que ver con los muertos, buenos o malos, no importa. Dios condena eso y dicen vida nueva. Hay cristianos que todavía piensan que van a venir sus seres queridos y ya le están poniendo tamales y muchas cosas. Ese es un pecado. Y dice aquí que en vida nueva. Ese lenguaje que teníamos antes, dudo que haya habido una persona, uno de nosotros que no haya sido un maldiciente en cualquier forma. Acostumbrábamos decir mentiras, un vocabulario, decíamos unas palabras, pero con aquellas queríamos decir otra cosa, palabras de doble sentido. Ese vocabulario, hermano, se tiene que acabar. Aquí dice vida nueva, y es necesario que el cristiano tenga un vocabulario decente, un vocabulario santo, porque con esta lengua alabamos al Señor, bendito sea Dios para siempre. Antiguamente no siempre pagábamos nuestras deudas, y cuando nos cobraban nos daba coraje y menos pagábamos. Decíamos, pues ahora no le pago, ¿para qué me anda cobrando? Eso se acabó, hermano. Si nosotros siendo cristianos seguimos así, la Biblia dice, el impío toma prestado y no paga. Si hacemos lo mismo que antes, entonces, hermanos, ¿dónde quedó la salvación? Se acabó esas cosas. Andemos en vida nueva. Se les ha dicho a los hermanos que ya siendo cristianos tenemos una guía, es la palabra de Dios. Usted que ya fue bautizado, que va a ser bautizado, no sabrá usted qué es lo que le agrada a Dios si no lee la Biblia. Muchos hermanos cometen pecados por ignorantes, no saben lo que es bueno o lo que es malo, y nunca lo sabrán si no leen la palabra de Dios. Hemos tocado muchas veces ese problema tan duro, tan difícil, que los hermanos que son solteros busquen su esposa o su esposo dentro de los cristianos, y muchos se rebelan contra esta enseñanza. Dicen, no hay, ¿cómo no va a haber? Seguro que sí hay. Nada más que pues a veces no buscan esposa entre las cristianas porque pues las conocen sus debilidades y buscan personas que no son convertidas, y Dios condena eso abiertamente, hermano. Por causa de eso cayeron 24,000 en los llanos de Moab. 24,000 hombres murieron por buscar mujeres que no eran creyentes en Dios. ¿Qué cosa le pasó a Salomón? El hombre más sabio que ha habido sobre la tierra, después de Cristo, por supuesto. Ese hombre fracasó porque buscó egipcias, buscó eteas, amorreas, un montón de mujeres inconversas, y ese hombre tan santo y tan limpio se volvió un idólatra. Torcieron su corazón las mujeres, y todo cristiano que se busca esposa que no es convertida va a fracasar, lo dice la palabra de Dios, yo no lo digo, hermano. Y toda hermana que no busca un esposo cristiano, ella puede fracasar por desobedecer a la palabra de Dios. Yo conozco, hermanos, todas las disculpas que se presentan para esto. En los años que le sirvo a Dios he tratado tantos estas cosas. Hay muchas que dicen, pero si ya se me está pasando el tiempo y nadie se interesa por mí. Pues ore a Dios, bendito sea el Señor para siempre. Yo no creo que una señorita peque con decir a Dios, dame un marido, Señor, necesito un esposo. Póngase en ayuno, gloria a Dios, y pídale un marido al Señor.
¿Usted piensa que es pecado eso? Seguro que no. Si vas a pedir el pan de cada día, ¿por qué no va a pedir un esposo? Igual los hermanos, puede pedir una esposa y es mucho mejor, porque si le pide a Dios, Dios se la va a dar, bendito sea el Señor, aleluya. Pero no oran, no le piden a Dios. Y ahí está el fracaso, hermano. Los hermanos que son casados, ¿están oyendo bien? Ahora voy con los casados. Pero no se les olvide que yo soy casado. Aleluya. Y yo sé lo que es ser casado. Yo sé lo que son los problemas en el hogar. Y yo sé también que a veces entre los esposos como que no nos ponemos de acuerdo, como que argumentamos mucho, hermanos amados, y como que a veces la esposa se pone un poco difícil y nosotros los maridos también más difíciles. Sin embargo, hermanos, la paz de Cristo, bendito sea el Señor para siempre. Es fácil a veces cuando un hombre está tocado por alguna pasión decir: yo ya no quiero a mi mujer, es muy rebelde, no quiere al culto, y aunque ya se bautizó no ha nacido de nuevo y ya no me conviene, voy a fracasar, mejor voy a cambiar. Cambie de corazón, no de esposa, aleluya, eso es lo que necesito. Y muchas veces los esposos, ¿con qué facilidad? Dice: pues mira, tú por tu camino y yo por el mío, hasta hacemos un ayuno, una oración, nos damos un abrazo y que Dios nos bendiga. Ahorita los va a bendecir, ¿cómo no? Mucho que los va a bendecir. Nada de eso, hermanitos, nada de eso. Pues si nosotros elegimos una esposa, ahora nos aguantamos, gloria al Señor, aleluya. ¿Y qué digo? Nos aguantamos, ahora debemos de orar por ella, bendito sea el Señor. Y si la hermana se buscó un esposo y aceptó a un hombre como esposo, no importa cuán difícil sea, no importa que a usted le parezca que es el enemigo, no importa, ore por él, gloria a Dios. Téngale paciencia, bendito sea el Señor. La Biblia dice: ¿cómo sabes, marido, si quizás salva a tu mujer? ¿Cómo sabes, mujer, si quizás salva a tu marido? Seguro que sí. Pero hermanitos casados, nunca se les vaya a ocurrir divorciarse, jamás. Eso es condenable por la palabra de Dios. Ese es el fracaso rotundo. La Biblia dice: honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, mas a los fornicarios y adúlteros Dios los va a juzgar. Hermanos, cualquier hombre, cualquier mujer cristiana puede tener tentación de separarse, de buscar otra persona, pero si le pedimos a Dios, es poderoso para ayudarnos, bendito sea el Señor. Él es poderoso. Nada se arregla con la separación, hermanos. Nada se arregla. Muchas veces los esposos se separan porque no oran, porque no claman a Dios, porque no buscan al Señor. Poderoso es Dios para ayudarnos. Aleluya. Amén. Acuérdense, hermanos, que cuando el Señor nos llamó, nunca nos llamó para ser fracasados. Dios no quiere que fracase ni uno de sus hijos. Pero si nosotros descuidamos estos puntos, fracasaremos, hermanos. Fracasaremos. Por eso tenemos que poner atención, tenemos que poner interés. El último asunto, uno de los más delicados, ese va con el bolsillo. Se trata del dinero, hermano. El dinero es algo tan delicado que parece que tiene vida, hermano. Si usted lo maneja bien, va a ser una bendición. Pero si no sabe manejarlo bien, va a ser un fracaso para usted el dinero. Hay muchos hermanos santos, buenas gentes de veras, unos cristianos valientes, pero el dinero los ha hundido, los ha hecho fracasar. Quiero decirles una cosa, hermanos. A la luz de la palabra de Dios, Dios tiene interés porque a ninguno de sus hijos le falta el pan de cada día. Y yo quiero decirle otra cosa, es el plan de Dios que todos sus hijos prosperen económicamente, amén. Así lo dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y en el dinero también. Si alguien está pensando: ¿y por qué Dios no me ha dado? No paso de lo que tengo. Porque a lo mejor sabe el Señor que si usted tiene más se pierde. No todos somos capaces de manejar $500,000 de pesos o 50,000 pesos. Algunos somos muy buenos cristianos con 1,000 pesos, pero con 5,000 ya no valemos nada. Pensamos que somos la gran persona y ahí está el mal, hermano.
El Señor dice contentos con lo presente, pero una cosa sí les repito, cristianos, la idea de Dios es que no nos falte nada. Bendito sea el Señor, que tengamos todo. Si hay unas temporadas de pobreza, Dios nos va a ayudar para pasarlas. Si hay temporadas en que tengamos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 10 tarjetas porque tenemos problemas, Dios nos va a ayudar a pagar aquello. Bendito sea el Señor. Pero también si sabemos manejar el dinero. Dios habla de dinero, hermano. Dios habla de dinero, nos ha dicho, dad y se os dará. Obligación moral por nuestra conciencia de cristianos, tenemos el deber de ayudar a la obra de Dios. No son los que no conocen a Dios. Nosotros somos los que vamos a sostener este templo, los que vamos a tener que hacerle frente si se necesita ampliar, si necesitan otros salones. Nosotros, hermanos. Cada templo, cada iglesia que se levanta, yo y sus servidores de ustedes y todos tenemos obligación de tender la mano. Bendito sea el Señor. Y Dios dice que cuando damos, más vendrá las bendiciones. Acerca de los diezmos, ustedes se asustarían si les dijera cuántos cristianos pagan sus diezmos aquí. Les aseguro que ni 15 hermanos de más de 500 que son bautizados pagan sus diezmos, fielmente. Algunos más dan alguna que otra ofrenda, Dios les bendiga, gracias por la ofrenda. Pero otros no. Los argumentos hay muchos. Yo no estoy en la ley, eso es de la ley. Además el pastor no necesita. Está viejito y tiene sus hijos, ¿y qué tanto se puede comer? ¿Para qué quiere? Hermanos, sí los necesito. Y decir que yo no necesito sus diezmos, estaré diciendo mentiras, porque me hacen falta. Mis hijos ya se casaron y aunque no se casaran, hermanos, ustedes, dice la Biblia, tienen la obligación de sostenerme, así dice la palabra de Dios. Si no lo quieren hacer, no lo hagan, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Y si usted piensa, ¿y para qué quiere tanto dinero? En primera no sabe lo que recibo. En segundo usted responde por lo que recibe y yo respondo por lo que recibo. Aleluya, gloria al Señor.